Después de que Fuko estuviera a punto de regresar a su cuerpo tras conocer más del pasado de Andy y de que nuestro Undead hubiera experimentado una hipotética vida al lado de nuestra prota, Anon Sensei pensaba que gracias a esos recuerdos que ambos habían formado, sus corazones se harían más fuertes, instantes donde aparece la organización de Under, específicamente un Repair, Bugs, esta adorable chica conejito, y Unsen, este sujeto que tiene la capacidad de volverse invisible, quienes también buscaban conocer el pasado que un sensei no había dibujado en su manga, amenazándola de que si no lo hacía acabarían con la vida de Fuko, pero Ano aún así se negó a hacerlo, momentos donde Unsen quería pasar a la acción, pero un Repair le pide que se detenga, pues aún no era momento de pasar a los madrazos, pero como había problemas internos entre ellos, al final a Unsen le dio igual lo que le decía Rip, pues si acababa con la vida de Fuko, él obtendría un puesto mayor dentro de su organización, y por consecuencia dejaría de estar abajo de él, iniciando un combate entre Rip y un sensei, quien le dice a Rip que la única razón por la que ella vivía era por Andy Fuko, y por eso lo salvaría a toda costa esta vez, terminando por cortarle el único brazo que le quedaba, mostrándonos un flashback de su pasado de Anon Sensei y de cómo carajos fue que se convirtió también en un negador, conociendo su nombre real, el cual era Akira Kuno, un niño criado por una madre soltera. Sí, así como escucharon, Anon Sensei es hombre y no es mujer como todos pensábamos, así que nos salió con sorpresa. Y también conocemos cómo fue que surgió su gusto por el manga, ya que fue gracias a su madre, quien siempre le leía mangas antes de dormir, y de ahí desarrolló su gusto por intentar crear sus propios mangas, algo que lo ponía muy contento porque se daba cuenta que esas historias hacían sonreír a su madre, cosa la cual cambió un día, el cual mientras caminaba en la calle se terminó encontrando con un pincel, el cual era el artefacto de nombre Helliner, mismo que le mostró todos los recuerdos de los eventos pasados y futuros del bucle temporal actual en el que se encontraba, algo que de principio le pareció genial a Akira, pues nunca en su vida había escuchado acerca de los negadores, de los Soma y mucho menos de los artefactos, y todo eso le parecía como sacado de una película de ciencia ficción, algo que lo hizo correr rápidamente para contárselo a su madre, pero quien durante su camino terminó chocando contra una persona, a la cual pensó que la había molestado, pero esta simplemente había pasado de largo de él, algo que no sabía el porqué, pero que para su mala suerte él había sido escogido como un negador, llegando hacia su casa, en donde se puso a dibujar a todos los personajes que había visto en sus visiones, hasta el momento en el que llegó su madre, a quien rápidamente fue a mostrarle un dibujo de Rip y de los demás dibujos que había hecho, pero para su mala suerte ella no lo podía ver ni escuchar, y aún peor podía atravesarlo como si se tratara de un fantasma, llegando así a ver a Anon Sensei como su madre estaba triste de no saber nada acerca de su hijo, quien por más que lloraba, le gritaba e intentaba tocarla, no podía hacerlo, hundiéndose en una gran depresión, quien a pesar de todo su madre siempre pedía por él a Dios, que en el lugar en el que se encontrara Akira estuviera con una sonrisa en su rostro y que siguiera dibujando el manga que tanto le gustaba hacer, palabras que le dieron fuerza para decidirse en buscar su propósito, pues ya que si su destino era no morir, tal vez era plasmar la historia que había conocido, sobre todo la historia de sus personajes favoritos, que eran Andy y Fuko, pues a pesar de las habilidades que ellos tenían, siempre lucharon hasta el final, identificándose con ellos, practicando y dibujando mucho para perfeccionar su manga, incluso creando una obra distinta antes de escribir su historia principal, obra la cual llamó Para ti de mí, o también conocida como Tú y yo, en donde gracias a esa historia eligió su apodo de Ano-un, que significaba algo así como Nadie sabe, misma obra la cual hizo ganar un concurso para serializar su manga, y que gracias a eso había llegado a muchísimas personas, incluida su madre, quien al haber pasado mucho tiempo se había vuelto mayor, y por eso tras conseguir su propósito de lograr la serialización de su manga, recordó los acontecimientos que vio de Fuko y Andy, la cual se empezó a cuestionar que si realmente eso había sido verdad, y por eso quería comprobarlo yendo al primer lugar en donde estaría Andy al llegar a Japón, que era su entrenamiento de desenvainado de espadas, el cual había sido en un cerro, lugar a donde fue y donde efectivamente sí encontró a Andy, comprobando de que todo había sido real. Pero al aventarse hacia él por la emoción, también lo terminó atravesando, instantes donde conocemos a la maestra de Andy, quien le había
había pedido que se quedara con ella para que se casaran y así tuvieran un heredero, ya que eso hubiera hecho feliz a su padre, que continuaran con su legado, a quien Andy terminó rechazando porque no quería estar con alguien que viviera menos que él, confirmando que todos los negadores sufrían por causa de ese dichoso dios, y ella era la única que podía cambiar ese destino, y la única opción era por medio de sus mangas, ya que nadie podía verla, tratando de cambiar algunas partes de la historia que conocía, y no de cambiar todo en su totalidad, pues su intención era solo mejorar el futuro, y no cambiarlo a uno en donde no supiera nada, siendo su propósito más grande salvar la vida de Fuko, quien había muerto a causa de un Zen, estando incluso más cerca de la unión de lo que esperaban, regresando ahora sí después de esto al presente, en donde Fuko y Andy habían logrado salir del poder de Autumn, en donde de mera casualidad en el momento justo donde Fuko iba a morir a manos de un Zen, Andy logró salvarla, acabando con su enemigo, instantes donde Fuko se da cuenta del estado de Ano-un Sensei, y Andy le explicó todo lo que había pasado, diciéndole también que sin la ayuda de Ano-un, ella ya estaría muerta, y que debían estar listos para pelear, algo que hizo llorar a Ano-un porque a partir de ese momento la historia ya había cambiado a una que ni ella conocía, iniciando la pelea entre Bugs, un Repair y nuestro dúo, a quien Fuko termina dándole tremendo cachetadón a Bunny, que le resetea el Windows. Pero como su objetivo era recuperar el artefacto, o sea la pistola que Fuko tenía, lo consiguió, pero un golpe de mala suerte le cayó encima, terminando por interferir Rip, a quien nuestra prota trata de convencer de que trabajen juntos, pero él se termina negando a hacerlo porque sus objetivos eran diferentes, ya que él junto con Latla buscaban tener el artefacto de Arc, cosa que Fuko no comprendía para qué diablos lo necesitaba, interfiriendo a Ano-un Sensei en su conversación, ya que le dice a Rip que debería abandonar esa idea, pues ni Latla ni él podían usar el artefacto, y lo peor de todo es que también terminaría perdiendo a Latla, algo que lo hace enojar, porque para eso se suponía que necesitaba el artefacto Arc para volver a repetir las cosas, sin importarle sacrificar su vida en el intento, teniendo como objetivo también derrotar a Autumn, instantes donde aparece la hermana de Latla, quien ya andaba tras el Uma con el cual tendrían alguna posibilidad de salvar a su hermana, dirigiéndose así todos tras Autumn, para ver quién de ellos podría derrotarlo primero. Esta historia continuará.